tenido esa agenda en MOL TV. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una invitada con una tremenda trayectoria. Vamos a dar una vuelta por todo lo que ha sido profesionalmente, su carrera, cómo están viviendo ahora las cuarentenas, las complejidades también de la industria y los cambios que tienen que ver con el COVID-19, pero hay otros que vienen también desde antes. Estamos junto a la actriz chilena Amparo Noguera. Amparo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido estos periodos de cuarentena para ustedes que tienen disciplinas que son muy de piel también, muy presenciales? Ha sido súper difícil, ha sido duro. Los teatros se cerraron claro, por la proximidad con la gente, pero eso implicó que muchos actores que estaban empezando proyectos nuevos donde habían dinero invertido y bueno, son proyectos, el teatro es un trabajo, nosotros somos trabajadores, ¿no? Entonces, cuando se caen los proyectos, no hay nadie que te indemnice, no hay ningún Estado que se haga cargo. Entonces, es súper complicada la situación por la que hemos pasado ahora todos los artistas, digamos, bailarines, actores, músicos. Es muy complicado. Tienen en ese sentido también otra complejidad porque las entradas para las funciones, los conciertos, en nuestro caso, las pagan por anticipado, pero finalmente, ¿qué ocurre después? En un momento complejo, han tenido que optar por también distintas alternativas. Sí, claro, me imagino, bueno, se le devolverá la plata a la gente que invirtió las entradas, pero a la gente que invirtió en un montaje, por ejemplo, no se le devuelve nada, ni no hay ninguna protección ahí, y si tú como actor te quedaste con 3 proyectos que tenías tu año más o menos ya armado y tienes 3 proyectos, que eso implica además del proyecto artístico, digamos, tu economía, tu vida, ¿no? Tu sueldo, eso se cae y nadie puede hacerse cargo de esa caída porque es como si en Chile la cultura no existiera, digamos. ¿No? Somos, como gremio trabajador, como trabajadores, digamos, nosotros no existimos, no, para ningún gobierno, para ningún Estado. Ahora, esta situación que vamos a profundizar en un rato, que tiene que ver con la pandemia, con la imposibilidad de juntarse con personas y trabajar, también viene arrastrándose algunos problemas de antes, después del estallido, desde el 18 de octubre, hubo varios centros que tuvieron que cerrar, se suspendieron también algunos eventos. ¿Cómo venían y cómo los pilló esta pandemia? Bueno, así pues hubo que cerrar muchos teatros porque claro, porque no se podía llegar a algunos teatros como el GAM, como a la Plaza Ñuñoa. Yo estaba en ese momento actuando en la Plaza Ñuñoa y claro, no se podía llegar hasta ahí. Pero por otro lado, se buscaron cambios de horario que fueron muy extraños para el teatro. Yo me acuerdo de pasar de tener funciones a las 8 de la noche a tener funciones a las 12 del día en el GAM y dije, aquí no va a venir nadie a las 12 del día. Bueno, se llenó de gente, sí, la gente fue capaz de sumarse a esos cambios y también las funciones se daban y después se hacían foros de conversación muy importantes y el teatro se sumó un poco a este movimiento social desde su trabajo, ¿no? Que era hacer teatro. Era más difícil, sí, era incierto, pero era distinta la sensación, muy distinta a la de ahora. Había un movimiento que habló de algo, esto es como una detención del mundo así que tiene que ver con, no sé todavía con qué, pero es una O sea, incertidumbre. había un proceso, en el fondo, un camino a algún cambio que ahora quedó paralizado y todo incierto, pero igual se han tenido que adaptar. Nosotros hemos visto que se han adaptado, por ejemplo, a versiones online. Sí, sí. Ha causado mucho revuelo entre los actores mismos, que eso es teatro, no es teatro. Eh, sí, yo creo que la verdad no es teatro, pero tampoco creo que sea una pregunta importante porque creo que las plataformas de Zoom que se están abiertos o de plataformas online que se han abierto, perdón, para mostrar teatro, no le quitan espacio al teatro en vivo porque no tiene nada que ver, sobre todo la gente que va normalmente al teatro, sabe que no es lo mismo y no se va a satisfacer con una obra por Zoom o con una obra dada por streaming, digamos, ¿no? Y la gente que no ha ido al teatro quizás diga, esto además yo lo podría ver realmente en vivo, o sea, y quizás eh, no creo que sea enemigo del teatro en vivo, las plataformas teatrales que se están abriendo en este momento. Sí ha servido mucho para conectarse con la gente.
Y eso creo que es importante. Ahí hay dificultades quizá propias dentro de ustedes mismos, porque nosotros históricamente veíamos antes, hace años, esa disputa como entre el teatro o la televisión, si es que uno era más que otro, y en este caso tendríamos quizá lo digital versus lo presencial. ¿Se generan esos roces entre ustedes mismos o quizá discusiones que probablemente no tienen mucho sentido considerando que todos son trabajos y todos son válidos? No sé si roce, pero al principio se generaron discusiones y se generó la pregunta, sí. Em, algunos más apasionados que otros, etcétera. Pero poco a poco esa pregunta ha quedado atrás porque los proyectos de Zoom que hay de teatro han tenido muchísimo éxito. Nosotros, yo estoy haciendo a través de Cow Company, digamos, todos los fines de semana una hora distinta. La verdad es que hay mucha gente que se conecta, después hay una conversación con la gente que vio la obra y con los actores, que es muy interesante, donde se comparte un momento, y para mí eso es súper importante porque desde octubre que yo no, que se perdió como lo colectivo, ¿no? Y por otro lado, el GAM también está haciendo una obra de teatro por Zoom que están agotados, tienen todas las entradas vendidas, los contadores auditores estrenaron una especie de sitcom, Fundación Teatro Mil, y la gente se mete a las plataformas, que es una sorpresa para mí. Ya una sorpresa cuando la gente va al teatro en este país, ahora que se metan en una plataforma del teatro, para mí también es una sorpresa. Yo creo en el trabajo, creo en que la gente, mientras más activa, puede estar mejor, y eso. Y creo que vamos a volver al teatro. Lo que estamos todos esperando en algún momento. Ahora, ¿cómo hacen obras de teatro? Porque ustedes tampoco pueden estar cerca, o ¿cómo han innovado con eso? ¿Desde las casas o se reúnen en espacios cerrados con medidas de seguridad? ¿Cómo van? El teatro por Zoom, cada uno desde su casa, con su iPad, su computador, su teléfono, con los vestuarios que tú tenías en tu cajón, en tu closet, con el ruch que tenía en el baño, así. Y con la escenografía que tú decís, este rincón ya lo mostré, voy a mostrar el otro, así como... ah, y es un Claro. lugar, y todos los lugares de trabajo son súper respetables para mí, Ahora, fundamental. eso lo podríamos mirar también desde otra perspectiva, porque así como han logrado tener esta cercanía, el hecho de que ustedes estén desde sus casas también da un ambiente de intimidad que no estábamos acostumbrados. Yo creo que sí, yo creo que viene, a la gente eso le llama mucho la atención. Ver la casa de un actor ahora no se ve mucho, ¿eh? Se ve tan poco como lo que estáis viendo ahora, que también estoy en mi casa, pero que es una pared de madera, pero... eh, Claro, o sea, mientras más se viera, probablemente mejor para la persona que lo está viendo, para conocer un poco más de ustedes mismos. sí, pero yo creo que a la gente eso le llama la atención. Y a mí también me ha llamado la atención porque uno de repente ve a la gente cuando se está conectando y es muy increíble ver a la gente en su casa, como con su vino, o su té, o su hijo, o la abuela, o no sé, es tan extraña la sensación de mucha fragilidad, pero a partir de esa fragilidad un encuentro importante y eso yo lo encuentro bonito en este momento. Claro, Todos finalmente, pese a estar tan separados, pareciera que estuviéramos en un momento más juntos que nunca. un poco eso, es súper raro, sí, súper extraño, sí. Ahora, pensando en los proyectos, en las carreras, ¿qué tan fácil o difícil es ser actriz en Chile? Bueno, es súper difícil. A ver, depende. A mí no me ha sido difícil. Yo he tenido, afortunadamente, desde que fui muy joven, mucho trabajo. En televisión, en teatro. eh, no sé, yo creo que los actores en Chile son buenísimos actores, pero es difícil. Hay otros actores que no pueden, no logran entrar, es muy difícil permanecer. Yo creo que la gracia como actor o como actriz es saber permanecer trabajando y viviendo de tu trabajo. ¿Eh? Yo creo que eso realmente es una ciencia importante. Yo voy a vivir de esto, voy a tratar de no hacer actriz y tener que ser camarera en otro restaurante, en un restaurante. Voy a tratar de que mi sueldo sea desde mi trabajo, pero es muy difícil y es difícil porque, bueno, en esta pandemia ha quedado súper claro si realmente eh,
tenemos, pero realmente ha sido muy angustiante para todo el mundo. O sea, guardando las proporciones, la gente está haciendo ollas comunes en las poblaciones, hay gente que se muere de hambre, cada vez tenemos más muertos, los sistemas de salud son fatales. Eh, entonces, lo digo guardando las proporciones, sin olvidar esa realidad. Pero cada uno mide la suya y la realidad del movimiento cultural en Chile es tremendo porque queda súper claro que al Estado no le importa la cultura de su país, al Estado chileno. Ahora, No. muchas veces, perdón, muchas veces nos quedamos quizá con las personas o las que tienen una trayectoria como la que tiene, por ejemplo, usted, que siempre ha tenido trabajo y siempre ha estado en muchas producciones de distinto tipo, que probablemente no es la situación de la mayoría de los actores o las actrices. Sí, eso es lo que pasa. ¿Por qué ocurre? No sé, no podría decirte, porque unos sí y otros no. No sé, no creo que tenga que ver con ser apitutado, ni ser burgués o no ser burgués. No creo que sea tan fácil como eso. Creo que es más complejo. O sea, Eh, pensando en la permanencia, más allá de la puerta de entrada, quizá. Pensando en la permanencia. Es una tarea difícil, hay que forzarse, hay que saber convivir, hay que pelear con el absurdo, hay que decir por qué yo estoy haciendo una función en este momento, si tengo a mi hijo enfermo en mi casa, por qué no me quedo allá si yo no soy ni neurocirujano, ni no sé, ¿entendí? Ni abogado, ni... Uno siempre está como defendiendo algo que es un poco extraño, que es como que se va, el teatro se va, una función nunca más existe después de que se hizo. Es un lugar extraño, pero yo creo que es el alma de los seres humanos, y eso también se ha demostrado en esta pandemia. Es el Ahora, alma, pensando en más allá de la pandemia, pensando en la industria, en la forma como se hace televisión, teatro y distintas producciones, por un lado uno podría pensar que quizá ahora es más fácil o hay más espacio, pensando en plataformas como Netflix, por ejemplo, que pueden haber muchas series, pueden haber muchos más productos o producciones de las que habían antes, pero por otro lado las condiciones han cambiado, usted mismo la ha vivido, ya los contratos, la publicidad, la televisión, todo eso ha cambiado también. ¿Cómo era la situación antes y cómo es ahora? la situación antes eran en cuanto a, bueno, las plataformas, digamos, la televisión abierta ha bajado enormemente su audiencia porque hay plataformas muy importantes como Netflix, Amazon, ahora hay muchísimos espacios de cine que tú puedes bajar por internet, entonces se complica, digamos, esa competencia. No sé si las producciones chilenas son peores o no, pero sí que sé que se reparte la torta entre más plataformas, por lo tanto bajan los ratings. Eh, Antes, claro, los actores estábamos contratados anualmente, entonces esta baja de rating hace que toda la maquinaria cambie porque los canales ya no reciben tanto dinero, entonces ya no hay contratos anuales, ha influido en todos nosotros. Pero bueno, hay series y cine y teatro y miles de otras cosas que uno puede hacer. Y el hecho también de, porque usted en alguna entrevista señalaba que el bienestar o el contrato de la televisión, que tenía un muy buen sueldo, le permitía hacer otras cosas que no eran tan lucrativas en el fondo, le permitía esa flexibilidad. ¿Cómo se la arreglan ahora que ya no tienen eso? Tenéis que trabajar mucho más por menos plata. Tienes que ver si te conviene económicamente, digamos, un trabajo con respecto a las horas que vas a invertir ahí, que era una pregunta que yo antes no me hacía. ¿Ah? O sea, yo hacía una hora de teatro y a mí la verdad es que no, yo no preguntaba, oye, ¿qué sueldo tengo? Y me decían tal sueldo, yo no decía, sabéis que no puedo comprometerme por ese sueldo porque si me sale otra pega. Eso yo no lo hacía, ¿entiendes? Ahora sí, ahora es una pregunta que uno tiene que hacer y que evaluar con uno. Si sabéis que yo gano tanta plata y invierto tantas horas, no da, ¿cachai? No me sale a cuenta. Esas matemáticas yo antes no me las hacía y varios, yo creo que no se las hacían, pero tampoco no nos dábamos cuenta que no lo hacíamos. Claro, La vida era así. Sí. hay que irse adaptando. Y en cuanto a los contenidos, en cuanto quizá a las temáticas de las producciones que hacían antes respecto a ahora, ¿qué cambios ha visto relevantes? Mm, qué difícil la pregunta, porque yo creo que he visto como
un formato. El cambio relevante lo he visto en cuanto al formato, a la velocidad, por ejemplo, de, te estoy hablando de una teleserie. Eh, Cada vez son más rápidas, cada vez van contra el tiempo, cada vez tienen como el pánico del control remoto en la mano del espectador, pero en contenidos yo encuentro que estamos súper atrás todavía, mucho más que antes. ¿En qué Creo, sentido? creo que no han, con todos los movimientos que han habido, no sé si, por supuesto que hay excepciones, pero creo que no ha crecido el contenido de la ficción en Chile. No se ha ido para otro lado, no ha sorprendido. Uno está súper acostumbrado a ver otras plataformas donde las series son absolutamente notables. En Chile seguimos un poco la misma tecla, siento yo, ¿no? Que hay que romper un poco ese lugar. Eh, el Mega lo ha hecho un poco, con teleseries interesantes como Perdona nuestros pecados, pero en general es como los pobres, los ricos, la comedia, las mujeres, los hombres, tú me entiendes, yo no te entiendo. Creo que ya hay que avanzar un poco en la temática porque están pasando tantas cosas en el mundo y en Chile, ¿no? Con las Eh, nocturnas daban un paso más adelante en ese sentido, ¿no? sí, con las nocturnas sí, sí, pero se estancan igual, siento yo, un poquito. ¿Ah? Hay en ese sentido quizá una frustración porque siempre se discute respecto a contenidos o si deberíamos tener más arte o más cultura, pero de repente cuando se trata de innovar, el rating o la gente no acompaña. ¿Hay una frustración ahí o quizá lo estamos haciendo mal? Lo que pasa es que yo creo que todos los cambios implican un esfuerzo de todas partes, ¿ah? Desde la gente que genera el cambio y el espectador también. El espectador también debe acostumbrarse a procesar ese cambio y hacer el cambio con nosotros, digamos, con los actores, con los directores, con los guionistas, con los músicos, ¿no? Pero sin duda la mayor responsabilidad es la nuestra. Nosotros somos los que debemos saber enganchar a un espectador desde la plataforma, desde el lugar que tú estás trabajando. Pero creo que los cambios cuestan para todos, pero sin duda la tarea es más importante para nosotros. Yo creo que hay que investigar más en los contenidos. Yo creo que hay que fijarse más en las generaciones nuevas que vienen, que han hecho tantos cambios en este país. No te estoy hablando solo de lo político, ¿eh? O sea, todo, desde cómo ellos se relacionan, digamos, con su pareja, con su sexualidad, cómo ha cambiado eso. Desde ahí, te fijáis, plantearlo desde ahí, tomar un tema desde ahí, no como chiste, no como, oye, esta niñita que es loca, como realmente ellos están poniendo otro lenguaje, no te digo que sea ni bueno ni malo, pero es otra manera de relacionarse en cuanto a muchas cosas, su alimentación, sus relaciones afectivas, sus demandas en la calle. Yo creo que meterse un poco más ahí es importante. Yo creo que este país ha tenido cambios, ¿ah? Ha tenido cambios. Y nosotros como comunicadores deberíamos tomarlo. Sí. Tomarlo y de alguna manera también impulsar, quizá, pensando en temáticas que son complejas, en aspectos, por ejemplo, valóricos, de repente se genera esa discusión, ya sea o el legislativo, o con los contenidos que se están dando en televisión, o con lo que está ocurriendo en las redes sociales. A veces conversan, a veces no tanto. Claro, ese es el punto. A veces no conversan tanto porque, claro, son canales de televisión o plataformas, o el teatro es mucho más libre en ese sentido, ¿no? Eh, es otro lugar de creación, es otro lugar artístico. Pero claro, hay que luchar con mucho de eso y no, esto es muy fuerte, esto no pasa, no, porque la dueña de casa, no, porque... Y también siento yo que hay una subestimación del público, ¿eh? Yo creo que a todo el público le gustan las cosas buenas y le gustan las cosas bonitas y le gustan las cosas, la historia entretenida. Yo creo que... Y la entretención tiene que ver con la novedad también. ¿Ah? No, no solo con el chiste o la comedia de equivocaciones. Lo entretenido es la sorpresa, es ver a gente en situaciones que uno no conoce, que no ha visto, pero que le pertenecen. Es súper difícil, yo no soy guionista, estoy hablando patúa, yo no tengo idea. ¿Ah? Lo que es enfrentarse a todo esto que yo digo que podría ser. ¿Ah? Pero los guionistas me dicen, escribe tú, pues me van a decir, pero no. Mire, a propósito de guionista, tenemos una pregunta de Marcelo Ibarra, que nos está viendo. Aprovechamos de invitarlos a todos a que nos puedan mandar sus preguntas también en la cajita de chat, justamente acá abajo de la pantalla. Bueno, Marcelo dice, ¿por qué tanto guión adaptado?
¿Hay poca creatividad en Chile o poco espacio para historias nuevas? Yo creo que hay poco espacio para historias nuevas. Yo creo que es difícil, por lo que tú decías anteriormente, que hay que lidiar con muchas cosas. Eso, yo creo que hay que lidiar con muchas cosas, con canales de televisión, con que esté todo el mundo de acuerdo, con un cliente que lo tiene que comprar, con horarios de televisión donde se realizan las emisiones. Eh, pero insisto que hay un debe ahí, entonces hay que meterse para otro lado. No sé, yo siento que, no sé cuál es la razón, pero yo también siento que hay que pasar hacia otro lado, que es necesario. ¿Ah? Y largo y sin duda muy difícil, pero hay que hacerlo. Y en el ámbito personal, ¿qué tan difíciles son estos tiempos? Porque con las redes sociales, o sea, una palabra maldita o algo que se entendió mal, o quizá que no están de acuerdo, más allá que lo haya dicho bien o mal, ya llegan las lluvias de críticas y a veces son muy duras, incluso violentas. ¿Cómo conviven con eso siendo tan conocidos, están expuestos prácticamente todo el día? Yo trato de tener mucho cuidado con las redes sociales. Tengo mi Instagram, sí, pero publico generalmente cosas que tienen que ver con mi trabajo. Me cuesta mucho, soy muy pudorosa en ese sentido, pero tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Eh, pero sí, claro, de repente sale una noticia de uno, después tú miras los comentarios y tú decís, ¿por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué manera de agredir la gente? Yo creo que la gente está muy violenta y que está muy angustiada desde el lado que sea, y las redes sociales le permiten una especie de desahogo anónimo que te hace ser un valiente sin cara, ¿no? Eh, Espantoso, a mí no me gusta. Eh, pero yo me cuido mucho porque siento que además la gente en este momento está muy nerviosa, muy alterada, muy desesperada, muy adolorida, entonces la agresión está a la orden del día en los ámbitos cercanos y lejanos. Amparo, finalmente, ¿cuáles son los proyectos, bueno, los que se congelaron, los que están todavía en pie, los que se han ido creando en esta época de cuarentena? Yo en este momento estoy con este proyecto de teatro, no, estas funciones de teatro Zoom, que las entradas se compran en Cow Company. Estoy con eso, tenía muchos proyectos hermosos, estábamos empezando a remontar un tranvía llamado Deseo, dirigido por Alfredo Castro. Después tenía una película con Bernardo Quesney, que es un director joven, muy interesante. Y después tenía 2 proyectos más de películas, pero la que estaba empezando a hacer, que ya me estaba yendo, estaba como haciendo como la maleta para irme como fuera de Santiago, se detuvo. Mi obra Tranvía se detuvo y tengo unas películas que supuestamente eran para el segundo semestre, pero vamos a ver, no sé. No sé. Estamos todos con esa incertidumbre. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Amparo, y éxito en todos esos proyectos. Muchas gracias a ti, muy buena entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos vieron también. Los dejamos invitados desde ya que se conecten junto a nosotros mañana, jueves 4 de junio. Estaremos conversando con el vicepresidente del CRUCH, rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solés, y también el economista y presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet. Estaremos conversando con el director de Criteria, Cristian Valdivieso, y con la jefa de División de Desarrollo Urbano, Paz Serra. Muchas gracias por haber estado aquí. Lo dejamos invitado a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.